va a ser la guía definitiva para cualquier emprendedor que quiera levantar, que quiera conseguir inversión, dinero para su proyecto. El empezar muy pronto yendo a un fondo de Venture Capital normalmente es un error muy grande. Los inversores no invierten en proyectos, sino en personas. Hay que saber muy bien qué inversores tienes, ¿no? Porque hay inversores de todo tipo. Hay inversores que son un poco más pasivos, hay inversores que se meten muchísimo en la compañía. Tú como emprendedor también tienes que hacer un análisis de quién es el inversor que va a venir, ¿no? Entiendo todo, pero no tengo inversores en mi WhatsApp, no conozco a nadie, a ningún fondo, a ningún business angel, a nadie. ¿Cómo puedo llegar a un inversor? O a alguien como tú, que realmente es incluso más importante porque es el que toma la decisión de dónde va el dinero. Ahora cuesta mucho más levantar capital en España que hace 4 o 5 años, ¿no? Y eso también es bueno para el mundo de la startup. Es verdad que mueren muchas más, que al final recibir capital es mucho más difícil, pero al final las compañías que salen adelante realmente son mucho más buenas. Tienes que tener muy claro hacia dónde vas. Ideas hay todos los días, pero yo creo que es importante creerte lo que vas a hacer, ¿no? O sea, al final, si te levantas ya diciendo, es que no sé si lo que voy a montar tiene sentido, es que este mercado está hasta arriba de compañías similares, es que no sé hacia dónde ir, te diría que no lo montes, ¿no? Si lo vas a montar, yo te diría que... Alright, bienvenidos y bienvenidas un día más a Crudo por Venice. Hoy tenemos a un experto en inversiones, en capital privado, fondos de inversión, empresas. Va a ser la guía definitiva para cualquier emprendedor que quiera levantar, que quiera conseguir inversión, dinero para su proyecto. Para hablar de todo esto, tenemos al experto Fernando Orteso. ¿Cómo estás? Muy buenas. Oye, muchísimas gracias por invitarme y un placer teneros aquí. Un placer. El placer es mío, como se suele decir, egoístamente hablando, porque bueno, este episodio me interesa muchísimo. Conectamos por LinkedIn en su día, ¿no? Cuando te invité al podcast, pero claro, esto es curioso, ¿vale? Hoy has seguido a la página del podcast en Instagram y es que el tío es atleta, chef, o sea, es como el típico polifacético, ¿no? Cuéntanos un poquito tu experiencia profesional, vital y demás, Fernando. Bueno, la verdad que ya llevo unos cuantos años trabajando. Al final, bueno, pues 33 años que es mi edad, más o menos llevaré unos 12 trabajando. Y siempre en tareas o en trabajos relacionados con el mundo de la relación con inversores, ¿no? Empecé pues 2014 nada más salir de la carrera en el mundo de la banca privada. Ahí ya empezando a hacer mis primeros pinitos dentro de la parte de relación con inversores. Ahí estuve pues unos 6 años aproximadamente, más en el mundo de la banca tradicional, activos más líquidos, activos financieros tradicionales. Y una vez estuve ahí pues esos 6 años, pues bueno, me empezó a gustar mucho el mundo del private equity, del capital riesgo, que luego especificaremos un poco más, pero ese mundo y bueno, pues decidí cambiar un poco mi vida laboral e irme más hacia ese tipo de activos, ¿no? Ahí, pues desde ahí entonces he hecho un poco de todo, ¿no? He estado en plataformas de crowdfunding, he estado en gestoras de fondos, he hecho private equity, he hecho venture capital, con lo cual pues diría siempre que es un perfil bastante completo, ¿no? Porque conozco bien la banca tradicional y conozco ahora más el mundo del capital riesgo, que quizás está un poco más de moda, ¿no? Eso es lo que llama todo el mundo activos alternativos, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, pues ya 12 años, muchísimo foco siempre en ayudar a los inversores a que consigan gestionar el patrimonio de una manera adecuada. Y nada, la verdad que muy contento con estos 12 años de trabajo, ¿no? Que bueno, yo estoy muy emocionado porque al final un perfil como el tuyo, joder, no puede estar uno sentado delante de él todos los días y al final es muy peliculero, ¿no? También de las típicas startups que levantan rondas, que no sé qué tal, pues tú eres el que hace que todo eso sea posible, ¿no? Entonces esto va a ser muy interesante. Vamos a empezar, Fernando, explicando algunos términos, ¿no? Que ya has comentado. Por ejemplo, ¿qué es el private equity? Sí, o sea, al final, básicamente el capital riesgo, ¿no? Como el propio nombre indica, es un capital que tiene pues mucho más riesgo, ¿no? que lo que sería un activo tradicional, como hablábamos antes, ¿no? Al final, yo siempre lo divido en productos líquidos, ¿no? Y en productos no tan líquidos, ¿no? Cuando hablaba yo antes de activos tradicionales, normalmente pues trabajamos con fondos de inversión, con acciones, y esto suele ser activos más líquidos. Lo que quiere decir líquido es que al final, cuando tú vendes ese activo, la liquidez la generas de una manera más rápida que lo que harías en productos no tan líquidos, ¿no? En ese es el caso del capital riesgo, que al final, bueno, normalmente se invierten en activos que tienen un riesgo superior y normalmente la liquidez va de la mano, ¿no? Cuanto más riesgo, pues normalmente menos liquidez, ¿no? Y eso quiere decir pues que si tú quieres vender o salir de ese activo, pues es más difícil, ¿no? Normalmente tienen que pasar una serie de años, con lo cual es un activo con el que una vez introduces el dinero ahí o lo inviertes, pues tienes que tener en cuenta que la posibilidad de salir es difícil, ¿no?
Al final el capital riesgo lo dividimos entre private equity y venture capital, además un poco por la etapa de la compañía, ¿no? Normalmente cuando una compañía es una etapa más temprana, está en una fase más de venture capital, y cuando esa compañía empieza a ganar un cierto tamaño, pues pasa a ser una compañía más de private equity, ¿no? Son compañías pues de tamaños ya... Private equity son compañías ya de tamaños grandes, ¿no? Con una serie de facturaciones interesantes, EBITDAs evidentemente positivos, y es un poco con la compañía pues con todo tipo de sectores, ¿no? Desde compañías más tradicionales hasta compañías pues un poco más de sectores distintos, ¿no? Pero bueno, un poco quedaros un poco con esa copla, ¿no? Que al final la compañía va pasando por distintas fases. Empiezas una fase más temprana, más modo startup, luego pues te entra un venture capital, que normalmente es un fondo de inversión que invierte en ese tipo de compañías en fases algo más iniciales, y luego pues cuando la compañía adquiere un tamaño más grande, pues pasa a ser una compañía más de private equity con otro tipo de inversores más grandes, ¿no? Que son los que buscan invertir en este tipo de compañías, ¿no? Esto es muy importante matizarlo, ¿no? Que ya sea un venture capital o un private equity, al final eso no deja de ser, hablando en plata, que muchos inversores se juntan, ponen dinero, y otras personas expertas en esto, que ahí estás tú, son las que deciden dónde va ese dinero, ¿no? Con lo cual, al final, tú haces que todo esto sea posible, y por eso eres la voz de la experiencia en este sentido, porque joder, es que tú eres el que realmente invierte, aunque sea el dinero de esos inversores, pero tú eres el que lo invierte, ¿no? En este sentido, ¿qué tipo? Yo ahora mismo me pongo en el lugar de un emprendedor que diga, vale, ok, pero ¿qué tipos de financiación, qué tipos de inversiones puedo recibir? ¿Cuáles estaríamos hablando? Sí, o sea, al final lo volvemos un poco a lo de antes, ¿no? O sea, al final el estado de la compañía te guía un poco hacia qué tipo de financiación puedes tener, ¿no? O sea, yo siempre, pues una startup en fases muy iniciales, ¿no? Un proyecto nuevo un proyecto nuevo que lo abres inicialmente, ¿no? Ahí te diría que la primera fase o el primer capital lo levantas siempre del clásico Family and Friends, ¿no? Al final, pues oye, das una vuelta por tu casa, le pides dinero a tus padres, a tus amigos, a tus abuelos, ¿no? Y eso es un poco la primera fase, la primera semillita que pones para lanzar un negocio, ¿no? Con lo cual la primera fase te diría que es un Family and Friends. O si tienes mucha suerte, un business angel, ¿no? Sí, yo el Business Angel lo pongo siempre un pelín más tarde, sí, ¿no? Es decir, normalmente cuando lanzas, lo lanzas con ese capital inicial, que bueno, que si tienes la suerte pues, de que te lo pongan tus padres, fenomenal, o si no lo buscas, ¿no? Con amigos, pero esa primera semillita siempre lo llamo yo Family and Friends and Fools, que es lo que se llama así de toda la vida, y luego a partir de ahí, la siguiente fase, yo lo relaciono siempre con crowdfunding o Business Angels, ¿no? Yo estuve 3 años en un crowdfunding, que es uno de los más grandes que ha habido en España, que básicamente financiábamos compañías en fases muy iniciales, ¿no? O sea, al final, dentro de ese crowdfunding puede haber business angels. Si no quieres hacer crowdfunding, pues acudes ya por tu propia cuenta a búsquedas de business angels, ¿no? Hay miles de redes de business angels, mi club de inversores. Pero te diría que primero una fase Family and Friends, luego pasas a un business angel del sector normalmente, que además eso te permite pues que no solo te ponga capital, sino que además te ayude un poco a crecer el negocio, que ¿no? entienda lo que haces, te aconseje. Exactamente. A partir de ahí, pues ya vas entrando más en el mundo de los fondos, ¿no? Yo siempre el crowdfunding y el business angel lo pongo más o menos a la misma altura, que sería en unas rondas más iniciales, y luego a partir de ahí, pues cuando ya tienes cierto tamaño y tienes unas métricas importantes, ya puedes pasar a un fondo de venture capital, ¿no? Pero hablaremos luego más tarde, ¿no? Pero yo creo que el problema viene muchas veces porque no sabes, te vas a un fondo de venture capital en etapas muy tempranas, ¿no? Claro. Y los fondos normalmente te piden pues unas métricas, un plan de negocio elaborado, un equipo ya consistente, ¿no? Entonces, el empezar muy pronto yendo a un fondo de venture capital normalmente es un error muy, muy grande, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro las etapas de las compañías y a qué tipo de inversión puedes ir en función del tamaño de la compañía, ¿no? Y después del venture capital ya va el private equity, ¿no? O sea, al final eso ya son compañías mucho más grandes, ya con un track record muy, muy, muy grande de años, ¿no? De rentabilidad, de equipo. Pero esas son un poco las fases, ¿no? Lo empiezas en Family and Friends, luego pasas por un crowdfunding o business angels, luego una vez ya tienes elaborado ese plan, pues pasas a un fondo de venture capital, y luego ya pues etapas más grandes, pues quizás ya private equity, ¿no? Pero eso sería un poco el camino, ¿no? A seguir. Claro, Fernando, ya entrando en esa parte, en el juego de los mayores, ¿no? Cuando ya llegas a ese venture capital o a ese private equity, ¿qué tipos de rondas hay? Porque están las series A, las B, las seed, las pre-seed, que son palabras así anglosajonas que encima ya te despistan más. Un poco, ¿cómo se explicaría esto? Bueno, o sea, al final hay palabras que son pre-seed, la palabra clave es pre-seed, ¿no? Que sería pues una compañía en etapa súper inicial, que es cuando te digo prácticamente pues estás en ese modo crowdfunding, modo business angel.
Y a partir de ahí luego está seed y luego cada letra, desde la A hasta las letras que haya, es cuando la compañía va siendo cada vez más adulta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es verdad que hay fondos especializados en distintas etapas, es decir, no porque seas un pre-seed no tienes que ir a un fondo, porque si lo tienes bien elaborado el proyecto, hay fondos de pre-seed en España que lo hacen, pero por norma general el fondo va a una etapa más seed o incluso algo más maduro, ¿no? Hay más fondos, seguras. Más seguras, exactamente, ¿no? Hay fondos pre-seed en España que lo hacen muy bien, pero claro, el riesgo es altísimo, ¿no? Cuando entras en una compañía tan temprana, ¿no? Con lo cual, lo normal es que la gran mayoría de fondos entren en etapas algo más avanzadas, ¿no? A partir de pre-seed, luego va seed, que ya tienes un tamaño ya consistente con ciertas métricas, y a partir de ahí, pues serie A, serie B, serie C, ya si en adelante, ¿no? Cuanto más tamaño, pues la letra es más hacia la Z, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí yo, bueno, tengo entendido, tú lo sabrás mejor, por eso te lo pregunto, hay muchas diferencias con, por ejemplo, el sector de la inversión privada, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Lo que aquí a lo mejor lo miran con lupa, no asumen tantos riesgos, no se levantan grandes cantidades en la pre-seed, por ejemplo. En Estados Unidos tengo entendido que es muy diferente, no sé cómo lo ves tú. Sí, no, es verdad que en España hemos tenido una época, pues hace 2, 3, 4 años, se levantaba capital de una manera muy fácil, y yo siempre lo digo, hemos tendido a analizar mucho más las compañías, ¿no? O sea, ahora ahora cuesta mucho más levantar capital en España que hace 4 o 5 años, ¿no? Y eso también es bueno para el mundo de la startup. Es verdad que mueren muchas más, porque al final el recibir capital es mucho más difícil, pero al final las compañías que salen adelante normalmente son mucho más buenas, ¿no? Y eso yo creo que es bueno para España, ¿no? En Estados Unidos, evidentemente, se levanta muchísimo más capital en rondas incluso mucho más tempranas, ¿no? Pero yo creo que como España, pues es muy bueno, ¿no? Que al final se haya profesionalizado un poco el levantar capital en startups, ¿no? Porque al final, bueno, pues el inversor que pierde dinero en la startup, pues es complicado que vuelva a invertir, ¿no? Y hemos vivido una época, pues eso, hace 4 años, donde se invertían en muchísimas compañías, no todas eran buenas, se hacía muy poco análisis, y eso perjudica un poco el sector, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque al final el que se dedica como yo a levantar capital para el mundo startup, pues cuando salen mal luego es más difícil, ¿no? Entonces, el que se haya profesionalizado el levantar capital y el analizar mucho más la compañía antes que dar capital, ¿no? Pues eso yo creo que nos viene muchísimo, o sea, nos viene muy bien al sector y nos viene muy bien a España como país, ¿no? El mundo emprendedor que se profesionalice, pues siempre yo creo que es bueno para nosotros, ¿no? Tiene una respuesta mucho más positiva y austera de la que me esperaba, la verdad. La pregunta que creo que toca ahora, ¿no? Poniéndonos en la piel del emprendedor es, vale, ¿cómo sé yo si mi negocio, mi plan de proyecto o lo que sea realmente es válido para levantar una ronda? Sí, o sea, yo creo que tienes que tener muy claro hacia dónde vas, ¿no? O sea, al final, ideas hay todos los días, pero yo creo que es importante creerte lo que vas a hacer, ¿no? O sea, al final, si te levantas ya diciendo, es que no sé si lo que voy a montar tiene sentido, es que este mercado está hasta arriba de compañías similares, es que no sé hacia dónde ir. O sea, yo creo que ahí no, te diría que no lo montes, ¿no? O sea, para montar un negocio en España, que es complicado ya de por sí, pues si lo vas a montar, yo te diría que tienes que tenerlo todo muy claro, ¿no? Yo creo que es importantísimo también rodearte de gente válida, ¿no? Luego hablaremos más en detalle, pero la gran mayoría de inversores cuando invierten en una compañía principalmente es por el equipo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que rodearte de gente para montar la startup y luego como modo inversor también, ¿no? Yo creo que es importantísimo el estar bien rodeado, oye, pues tú tener claro cuál es tu posición en la compañía, ¿no? Vemos muchísima gente que empieza de fundador y se acaba saliendo de CEO, ¿no? Porque dice, oye, mi punto en esta compañía ya está hecho, delego la compañía, yo sigo como inversor, pero por el bien de la compañía tiene sentido que yo delegue mi rol, ¿no? Entonces, pues, yo creo diría que tener muy clara la idea hacia dónde quieres ir y el equipo con el que te rodeas y luego pues saber muy bien qué tipo de inversión vas a buscar y hacia dónde vas a querer ir con ideas claras, ¿no? Porque si no es complicadísimo. Yo escuché una vez que no sé no sé lo que opinas, pero imagino que estás de acuerdo con lo que acabas de decir, que los inversores no invierten en proyectos, sino en personas. Sí. Entonces, al final, evidentemente, el proyecto tiene que tener sentido, pero que al final, por lo que dan el sí, ¿no? O en este caso tú, que eres el que toma la decisión, es Sí. porque ves a esas personas capacitadas. Sí, sobre todo si inviertes en compañías muy tempranas, al final es que o sea, el business plan que te presentan, evidentemente, pues Es un no papel. tienes ni idea de si se va a cumplir o no, es un papel, y entonces ahí inviertes en el equipo y en la capacidad que tú crees que tiene ese equipo de lograr ese business plan que te presenta, ¿no? Pero realmente lo que te está presentando tú sabes bueno, que puede ser una lotería eso, puede salir o no salir, ¿no? Pero inviertes en el equipo, oye, ¿cómo ves al equipo? ¿No? Normalmente es importante también tener una estructura clara, ¿no? ¿Quién va a hacer operaciones, ¿no? ¿Quién va a hacer el día a día de la compañía? El fundraising es importantísimo, ¿no? De hecho, cuando haces fundraising en una compañía,
compañía, normalmente dejas de lado totalmente todo lo que haces, ¿no? Entonces, si un tío que hace operaciones se pone a hacer fundraising, es complicado porque entonces quiere hacer las operaciones. Entonces, es importante una estructura muy clara de equipo, ¿no? Y ahí es donde viene el éxito, ¿no? El tener el equipo bien estructurado, ¿no? Y en ese sentido, Fernando, ¿qué errores más comunes has visto en empresas que tratan de levantar capital? O sea, uno, lo hablábamos antes, ¿no? O sea, uno, el ir a por el inversor incorrecto, ¿no? O sea, al final, perder tiempo en hacer fundraising buscando fondos de Venture Capital cuando estás en una etapa muy inicial y no has hecho ni siquiera Family and Friends o ni siquiera has encontrado un business angel que te ayude, pues ahí pierdes muchísimo tiempo en pitchear a fondos que al final pues no es el target, ¿no? Luego, bueno, rodearse también de gente que no funciona, ¿no? Al final pierdes tiempo dedicándole a formar a gente que luego pues no vale, pues también es una pérdida de tiempo, ¿no? Y luego yo creo que bueno, pues un negocio que de primeras no funciona o que, oye, lanzas el business plan, ¿no? Empiezas a funcionar el negocio y ves que a los 3 meses no funciona, pues oye, igual tiene sentido pivotar, igual tiene sentido buscar a alguien que cambie un poco el modelo, no sé, darle una vuelta a la compañía, pero muchas veces la gente insiste, que me parece bien, ¿eh? Pero muchas veces insiste la gente en sacar el negocio adelante y igual tiene sentido, pues oye, pivotar, montar otra cosa, ¿no? Porque al final eso te desgarra, ¿no? Te destroza y luego es perder tiempo que al final, pues bueno, pues te cuesta recuperar, ¿no? Totalmente. Te voy a hacer una pregunta ya spicy. A ver. ¿Qué es peor, tener un jefe o tener un inversor? Bueno, hay que saber muy bien qué inversores tienes, ¿no? Porque hay inversores de todo tipo. Hay inversores que son un poco más pasivos, hay inversores que se meten muchísimo en la compañía. Entonces, o sea, igual que te hacen a ti un análisis a modo de, oye, te voy a invertir, quién es tu equipo, quién es tal, tú como emprendedor también tienes que hacer un análisis de quién es el inversor que va a venir, ¿no? Eso suena más fácil de lo que es, ¿eh? Porque Sí, claro, tú como emprendedor cuando necesitas, vamos a suponer, 500.000 sí. y la otra parte Es los difícil. tiene, a ver cómo le dices tú. No, es que fíjate, creo que no Es es como, difícil, bueno, ¿no? Pero si estás en una situación en la que no te queda otra, pues evidentemente. claro. Pero si tienes la posibilidad de, oye, pues he hecho una ronda, tengo 4 o 5 fondos, solo pueden entrar 2. Oye, vamos a hacer un análisis de estos 5 fondos que tengo. Voy a entrar un poco en detalle, voy a preguntar a otros emprendedores que estén invertidos, darle una vuelta un poco, ¿no? Hacer un poco de research de quién va a ser estos inversores, porque luego al final son como tus jefes, tus hermanos, vas a estar con ellos todos los días, vas a tener que reportar en los consejos. O sea, que es una parte muy importante. El jefe puede ser muy bueno, el inversor puede ser muy bueno, el jefe puede ser muy malo y el inversor puede ser muy malo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también hacer un análisis de, oye, quién va a estar a tu lado en la compañía, ¿no? Ya no solo como trabajador, sino como inversor, ¿no? Porque es prácticamente Un socio. lo mismo, ¿no? Es un socio, tienes que reportar, tienes que estar hablando con él todos los días y si te llevas mal, eso. Yo he vivido algunas compañías en las que nos hemos llevado regular con el emprendedor y eso es duro, ¿no? Para el emprendedor y para ti, ¿no? Porque cuesta, porque al final, pues oye, hablas con él y él no te alineas por ningún lado, luego se ve todo en los resultados y al final yo creo que es que cuanto mejor te lleves con tu jefe y cuanto mejor te lleves con tu inversor, pues es mucho más fácil hacer las cosas, ¿no? 100%. Yo teniendo, de hecho, una startup tecnológica, al final tengo mucho contacto con todo este mundillo y lo que he estado viendo ahora recientemente, de digamos 1 o 2 años para acá, sobre todo, es que los fondos ya no invierten en una empresa en la que, aparte del capital, no puedan aportar la go-to-market, es decir, contactos, sinergias. No sé cómo lo has visto tú esto. Sí, es verdad que eso se ha puesto, o sea, antiguamente, oye, pues te pongo un ticket y, oye, vosotros hacer vuestras cosas y ya me vais reportando un poco cómo funciona la compañía. Pero es verdad que cada día el inversor pues busca algo más, ¿no? Aportar, o sea, que aporte a tu negocio como tal, por ejemplo, o sea, el corporate venturing que se está poniendo muy de moda, ahora te invierten con la obligación de que esa compañía en la que inviertes, por ejemplo, de alguna manera reporte la holding principal, ¿no? Y eso yo creo que al final aporta valor también al emprendedor, ¿no? Oye, pues al final si aparte de inversor me consigues contactos, consigues clientes, me gestionas, me ayudas, pues oye, yo creo que un inversor hands-on es importante, ¿no? Pero también tienes que dejar trabajar al emprendedor, ¿no? Porque al final, o sea, el emprendedor tiene que tener su espacio, tiene que tener sus ideas, tiene que tener su forma de gestionar. Yo creo que está muy bien, pero en cierta medida, ¿no? O sea, yo creo que el inversor tiene que ayudar, pero también dejar que la compañía fluya por sí sola, ¿no? Porque si no, tienes al emprendedor completamente agarrado y al final no trabaja o no salen las cosas como él quiere, ¿no? Entonces, con cuidado, siempre con cuidado. Sí, bueno, en ese punto además como inversor, si además del ticket de inversión que están buscando, tú le puedes aportar clientes o abrir puertas, tiene todo el sentido, porque tú en cuanto te haces inversor de una empresa, vas a éxito, es decir, si esa empresa muere, tú has perdido el dinero, si crece un por 10, tu inversión se multiplica en por 10, ¿no? Y claro, te interesa darle clientes, darle
¿no? Alas. Sí, o sea, todo el business angel es un poco lo que te hablaba yo al principio, ¿no? O sea, normalmente cuando buscas un business angel tiene sentido que lo busques acorde al sector en el que estás, ¿no? Hay mucho business angel especializado en ciertos sectores. Oye, yo solo invierto en foodtech, yo solo invierto en e-commerce, yo solo invierto. Entonces, hay business angels que incluso lo tienen categorizado por un poco los sectores que le gusta. Yo creo que esto es importante por un lado, te ayuda a conseguir clientes, por otro lado, te ayuda al crecimiento de la compañía como tal, ¿no? Normalmente son business angels que han invertido en muchas compañías parecidas, saben qué errores han cometido las que han fracasado, saben qué cosas buenas han hecho las que han triunfado. Entonces yo creo que es muy importante el ir de la mano de alguien que te aporte no solo capital, sino valor, trabajo, ayuda, contactos, etcétera, ¿no? Totalmente. Bueno, hemos dibujado, Fer, un poco ya la primera parte de este camino, ¿no? De conseguir inversión. Tenemos claro ya que, bueno, tu empresa, pues, tiene que tener un buen equipo detrás, una buena idea, ¿no? Todo esto, buscar inversión en fondos o en business angels o donde sea, pero que entiendan tu negocio, que te puedan aportar. Bueno, hasta aquí todo bien. Mm. Pero ahora, ya entrando un poquito más en profundidad, ¿qué métricas, ¿no? Entendiendo que cumples todo esto, ahora el inversor va a ver números, ¿no? Va a ver métricas. Mm. ¿En qué se fija un inversor en una empresa antes de invertir? O sea, aquí ya un poco lo que hablábamos antes, todo depende un poco de la fase de la compañía, ¿no? Evidentemente, si estás hablando de una compañía pre-seed, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Súper, súper temprana, aquí hay poca métrica que mirar, ¿no? Miras mucho oye, qué capacidad tiene este equipo, ¿no? De conseguir este plan de negocio, ¿no? Oye, pues si la compañía consiste en tener un montón de clientes, pues qué capacidad tiene este emprendedor, ¿no? De conseguir clientes, ¿no? ¿Por qué vas a conseguirlos? Oye, luego es importante también mirar el mercado, ¿no? O sea, al final, o sea, mi idea es buenísima, claro, pues si tu idea es buenísima en un mercado en el que hay 50.000 ideas como la tuya, pues oye, va a ser muy complicado que compitas, ¿no? ¿Qué barreras de entrada tienes? Oye, ¿por qué las vas a tener? ¿Por qué no, no? A mí el mercado me encanta mirarlo porque bueno, al final es un sitio importante en el que fijarte, ¿no? ¿Qué más miran? Bueno, luego métricas oye, pues a corto plazo, ¿no? ¿Qué capacidad tienes de generar dinero, ¿no? Oye, ¿por qué, no? ¿Por qué estás generando dinero? ¿Cuánto tiempo tardas en tener un primer cliente, ¿no? Que lo mira mucha gente. Oye, ¿cuántos clientes pierdes, no? O sea, si ganas 4, en un año ganas 4, ya, pero has perdido 3. Joder, ¿por qué pierdes 3 y ganas tan pocos, no? Entonces, esas métricas yo creo que son principalmente las más importantes en fases más iniciales, ¿no? Luego, a partir de aquí, en función de un poco del sector de cada compañía, se miran unas métricas u otras, ¿no? Que algún día, si quieres, entramos más en detalle, ¿no? Pero te diría que lo primordial es capacidad de conseguir el negocio, mercado en el que te mueves, ¿no? ¿Qué tan estallado está el mercado? ¿Qué tan hueco hay para ti? Y luego, pues oye, que la idea tenga sentido, ¿no? O sea, que normalmente siempre decimos que tiene que resolver un problema, ¿no? La compañía, ¿no? Oye, ¿qué problema resuelve? Pues eso es importante, ¿no? Porque al final, si montas un negocio y no resuelve nada, pues lo normal es que no funcione, ¿no? Entonces eso se mira mucho, ¿no? Oye, ¿qué estás resolviendo, ¿no? ¿Por qué? Y luego nos gusta mucho también entender el por qué montas la compañía, ¿no? Oye, muchos emprendedores montan porque han tenido un caso de un ejemplo suyo personal, ¿no? Y oye, monto esto porque esto no me... Eso es importante, ¿no? Porque al final, joder, el por qué lo montas dice mucho de la compañía, ¿no? Y normalmente esos casos en los que, oye, yo monto esta compañía pues porque me ha pasado esto y me he dado cuenta que hay un espacio en el mercado que no funciona o pues eso, nos gusta mucho mirarlo, ¿no? Y te diría que eso es lo primordial, lo principal, ¿no? Luego hay muchas más métricas más techy, ¿no? Más en detalle que algún día comentamos si quieres. Qué bueno, Fer, porque estás explicando cosas que realmente son muy complejas y que otras personas utilizan un montón de tecnicismos y lo estás haciendo de tal manera que yo creo que todo el mundo acaba de entender lo que has dicho y realmente es así, es mucho sentido común, ¿no? Sí, O sea, exacto. una empresa va a triunfar si lo que hace realmente ayuda hasta tal punto de que la gente esté dispuesto a pagar por ello. Exacto. O sea, quiero decir que muchas cosas son de sentido común por mucho que le queramos poner tecnicismos, cosas anglosajones y demás, ¿no? En Eso es. este sentido, volviendo un pelín atrás, en el equipo fundador, ¿no? Que hemos dicho que es de lo más importante, ¿no? En una empresa, quitando cosas propias del sector en el que se mueven, ¿no? Como tener experiencia previa en lo que están haciendo o lo que sea, ¿cuáles dirías que son las habilidades para ti que tienen que tener? O sea, yo creo que es que el equipo se entienda entre sí, ¿no?
Te pongo un ejemplo. Nosotros invertimos en una compañía que se llama Founders, que está yendo fenomenal. Me suena. Hacen temas de educación y másters. Están Con Z al final, sí, Founders. Sí, están la he asociados ahora visto. con Microsoft y lo están haciendo francamente bien. Nosotros entramos en esa compañía pues, cuando estaban empezando y tuvimos la duda pues, bueno, los fundadores son matrimonio entre ellos, ¿no? Y tuvimos Red flag absoluta, ¿eh? Exacto, y tuvimos esa duda, ¿no? De, joder, pues oye, claro, porque imagínate luego si tienes una discusión con tu mujer, luego lo plantas en la oficina o Entonces teníamos ese miedo, luego invertimos y la compañía va francamente bien y se llevan fenomenal, pero ahí lo que quiero hilar es un poco la necesidad de que el equipo se lleve bien entre ellos, ¿no? O sea, yo creo que tienes que tener una estructura clara del equipo, ¿no? Quién va a tomar las decisiones, quién va a hacer las operaciones, quién va a buscar inversores, pero luego, sobre todo, llevarse bien, ¿no? Porque al final cualquier problema que tengas en tu vida personal lo vas a ver reflejado en tu día a día de trabajo, ¿no? Y entonces me parecía una red flag, pero que luego resulta ser una bandera muy positiva, ¿no? Porque al final se llevan fenomenal, cada uno tiene muy bien entendido cuál es su rol y la verdad que se llevan muy bien. Entonces, bueno, me hace gracia porque estuvimos con muchísimas dudas de saber si invertíamos o no invertíamos, simplemente porque, y luego al final, pues oye, hemos tomado una decisión acertada, ¿no? Pero con eso quiero decir que es importantísimo que el equipo esté bien estructurado y que se lleve muy bien, ¿no? Y al final, si te llevas bien, las cosas salen, ¿no? Si te llevas mal o tienes discusiones por tonterías o por no tan tonterías, lo normal es que no salga adelante el proyecto, ¿no? Y aparte de este, ¿nos puedes poner algún otro ejemplo de alguna inversión que hayáis hecho porque el proyecto lo merecía tal y haya ido bien? Sí, o sea, hablábamos antes del ejemplo oye, ¿por qué monto esta compañía, no? Pues invertimos en una compañía que se llama Track también, que hace... Con dos Astrac. No, es TRAK, es Track. Vale. Hacen fisioterapia digital, ¿no? Vale. Y esto viene de un caso del emprendedor, pues tuvo un problema con su padre de temas de fisioterapia, que no conseguía, pues oye, como arreglarle, no conseguía ir a un sitio en el que le ayudaran. Y básicamente lo que hacen es fisioterapia en casa, ¿no? A través de un vídeo con una serie de parámetros que te mide muy bien todos los movimientos, pues te permite hacer fisioterapia en casa, ¿no? Qué bueno. Y es un ejemplo oye, pues este chico lo montó porque su padre no encontraba un fisioterapia que le ayudaba y no se podía desplazar porque le dolía mucho, entonces había un problema clarísimo. Y una solución que no existía, ¿no? Entonces, oye, pues voy a tratar de solucionarla yo, ¿no? Y la verdad es que está yendo muy bien la compañía también. Se llama Track, TRAK. Echar un vistazo, si algún día tienes algo de fisioterapia, pasar por ahí. Pero está yendo muy bien y siempre lo pongo como ejemplo porque al final el problema lo encontró en el día a día de su vida, ¿no? De su padre en este caso. Qué bueno, y permíteme que te puntualice ahí que bueno, eso también genera en sí mismo un problema, porque muchas veces nos pasa algo a nosotros, ¿no? Que, pues voy a montar esto porque he tenido yo este problema y tal. Vale, ahí tienes que validar si ese problema lo tiene la suficiente gente para que tenga sentido el negocio, no que lo tengan tres gatos. Sí. Que eso también es un problema que a veces se da, ¿no? Que vas a solucionar algo que, bueno, que no es muy común o que no tiene suficiente mercado, por así decirlo, ¿no? En este sentido, Fer, ya metiéndonos un pelín más en profundo, vamos a hablar de lo que es el pitch, ¿no? Que es, vale, tengo todo esto que hemos comentado claro, pero ahora tengo que hablar con un inversor, ¿no? A eso es lo que le llamamos el pitch deck o el elevator pitch, que es como un discurso breve para en poquito tiempo convencer a esa persona de que lo que estás haciendo tiene sentido, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las claves de un buen pitch? O sea, esto ha habido muchísimo debate siempre, ¿no? De cuánto tienes que durar, de cuánto foco tienes que poner, ¿no? Yo creo que cuanto más corto y más conciso, mejor, ¿no? 5 minutos tengo yo mañana en lo que te he comentado. O sea, sí, 5 minutos. Lo pasa que, claro, 5 minutos, encontrar una compañía en 5 minutos normalmente es muy complicado, ¿no? Yo me puedo tirar 3 horas hablando de ella, o sea, quiero decir. Exactamente. Entonces, hay que entender, estructurar muy bien el pitch, ¿no? Yo creo que es importante hablar de un poco lo que hemos ido repasando en toda nuestra conversación, tratar de trasladarlo en el pitch, ¿no? Hablar muy bien de la idea solución, ¿no? ¿Por qué monto esto? ¿Cuál es el problema que hay? ¿Por qué lo monto? ¿Y cuál es la solución? ¿no? Que el inversor entienda así muy rápidamente cuál es el propósito de la compañía, ¿no? Luego hablar del equipo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? El equipo es importantísimo y cuando hablas de un buen equipo normalmente te quedas ahí pensando, oye, pues me ha gustado esta compañía, ¿no? Y luego es importante pues hablar de cómo vas a conseguir llegar a esos objetivos, cómo lo vas a hacer y sobre todo qué buscas, ¿no? Porque al final... En 5 minutos. En 5 minutos. Es muy difícil, ¿no? Pero tratar de estructurarlo con breves palabras, un poco todo lo que hemos ido comentando en esta llamada, ¿no? Hablar muy bien de la oportunidad, hablar muy bien de quién va a conseguir los objetivos, hablar muy bien de cuál es el problema, ¿no? Es difícil, ¿eh? O sea, sé que es difícil, pero tratar de hacerlo lo más breve y conciso que se pueda, ¿no?
aunque cueste, estructurarlo, dedicarle tiempo, hacer una presentación cortita, cortita y sobre todo pues clara, ¿no? Porque al final luego ves de repente presentaciones con un montón de información, frases cortas, algún dibujo que lo explique bien, ¿no? Y cuanto más ameno y más entendible, pues mucho mejor, ¿no? Yo no sé qué opinas de esto, pero es como yo lo he enfocado lo de mañana, ¿vale? Para mí en este sentido hay dos cosas muy importantes. La primera es que cuando empieces el pitch captes la atención de todo el mundo, hasta Eso del es. que está allí hablando por teléfono, ¿vale? Y lo segundo es que si ese inversor o inversores, en el caso de mañana, escuchasen varios pitch seguidos, que el tuyo no les suene igual que el resto. Sí, Es no. decir, que no le hables de la misma forma, cuentes lo mismo, las mismas métricas, o sea, que tú después de todos esos pitch, resuenes en su cabeza y no te quedes como uno más. Sí, no, luego hay un montón de técnicas o sea, mucha gente empieza el pitch haciendo algo específico, ¿no? Para llamar la atención o para que se queden. Luego mucha gente trae el producto al pitch y lo pasa mientras hace el pitch y eso es buena idea, ¿no? Sí, Porque siempre al final hablas de muchas ideas, pero luego si es un producto físico, mola verlo, ¿no? Y total. entenderlo. Y entonces siempre todo el mundo dice que hay que llamar la atención del inversor de alguna manera, ¿no? Ahí sí que lo recomiendo. Y luego tratar de buscar al inversor una vez lo has picheado, luego intentar de buscarle por ahí, porque normalmente es que en 5 minutos es muy complicado, ¿no? Imposible. Si llamas la atención, pues genial. Normalmente si llamas la atención es porque algo le ha gustado, pero si luego puedes rascar algún minuto más por ahí, pues mucho mejor, ¿no? Porque es donde le vas a poder explicar un poco más en detalle, ¿no? En este punto, Fer, creo que es imprescindible entender al inversor para poder hacer todo esto bien. Mm. En ese punto, ¿qué es lo que un inversor lo primero que mira cuando analiza una startup? Sí, o sea, yo creo que el problema que soluciona, ¿no? O sea, El problema. Sí. Sería o sea, ahí es donde pone el ojo lo Sí, o sea, yo diría el problema o sea, el problema y el equipo. O sea, es que es un poco suena repetitivo, pero es que es la verdad, ¿no? Yo cuando analizo, he invertido en varias startups, ¿no? Pero aparte de mí a título particular, o sea, yo a título particular, cuando hemos invertido con los fondos, o sea, es que qué problema soluciona, qué mercado hay. Y luego la capacidad que tiene el equipo de solucionar este problema o de conseguir los objetivos, ¿no? Es que es así, ¿no? Porque hay millones de ideas en el mundo, ¿no? Y mueren millones de startups también, cada vez más, ¿no? Un poco por lo que te comentaba anteriormente de que se ha profesionalizado un poco el sector, ahora cada vez mueren más, ¿no? Entonces, el equipo es primordial, ¿no? Y luego, pues bueno, que resuelva un problema que tiene sentido, ¿no? Al final, montar una compañía porque sí, pues oye, no, no. Es que hay gente que monta compañías, que eso es un error también muy común, ¿no? Por ganar dinero. Sí. Que dices, a ver, sí, ¿no? Pero no. Realmente tú montas una compañía porque eso que quieres solucionar realmente para ti es una motivación absoluta y el dinero será una consecuencia de lo bien que lo hagas. Mm. Pero si tu motivación es ganar dinero, mal asunto. Sí, sí, no es complicado. Lo hemos visto también, ahora ha empezado a haber mucha ayuda pública, ¿no? En España pues oye, hay muchos fondos que invierten o que dedican parte de su capital a apoyar a emprendedores, ¿no? Entonces hay mucha gente que monta una startup pensando, bueno, oye, yo la monto, voy a recibir capital público seguro. Y también pasa con los fondos, ¿no? O sea, yo traté de montar un fondo de impacto hace tiempo, que desafortunadamente no salió, fue un poco mi aventura de emprendimiento. Estuve 2 años intentando montar un fondo con una persona muy conocida en el sector, que era un banquero de inversión, y estuve 2 años emprendiendo, y me di cuenta cuando montabas un fondo que había mucha gente que lo montaba ya con la idea de, bueno, yo voy a levantar capital seguro, me lo pondrá un fondo público seguro, entonces ahora mucha gente del mundo startup monta las compañías pensando que el dinero le va a llegar del cielo sí o sí, Ojalá. y el cielo me refiero a un fondo público, ¿no? Entonces te das cuenta de que, joder, que es un poco pena hoy montar una compañía porque me van a dar dinero sí o sí, ¿no? Montas una compañía, oye, porque tengo una idea, porque la quiero conseguir, porque creo que hay que solucionar un problema claro en el mundo y porque mis objetivos son claros, ¿no? Pero no monto una compañía por ganar dinero, como decías tú, o porque voy a recibir financiación sí o sí de un fondo público, ¿no? Entonces, yo creo que la primera frase que he dicho, ¿no? El creértelo, o el creerte a ti mismo que vas a conseguir eso que montas, ¿no? Y eso yo creo que es el punto clave, ¿no? Confiar en ti, tirar adelante. El mundo del emprendimiento es dificilísimo, ¿no? Es una cuesta arriba constante, idas y venidas, días tristes continuamente, momentos en los que ves que no llegas con el capital que tienes y que ves el cerrar incluso más cerca que otra cosa. Entonces, el estar fuerte en ti mismo, en confiar en tu idea, es que es primordial, porque si no, no vas a conseguir nada, ¿no?
Totalmente. Creo que dentro de este dibujo que estamos haciendo, ¿no? De este pipeline de llegar a conseguir una inversión, estamos ya como llegando a la parte final. Tenemos claro, pues eso, ¿no? Lo que hemos hablado, el pitch, el equipo, la idea, los tipos de financiación, en qué momento estoy, busco eso, ¿no? Ahora faltaría un poco vale, entiendo todo, pero no tengo inversores en mi WhatsApp. Quiero decir, no conozco a Sí. nadie, a ningún fondo, a ningún business angel, a nadie. ¿Cómo puedo llegar a un inversor? O a alguien como tú, que realmente es incluso más importante porque es el que toma la decisión de dónde va el dinero. Sí, no, totalmente. O sea, al final yo lo hilo mucho conmigo mismo, porque yo no soy emprendedor, pero me dedico a buscar capital, ¿no? O sea, ahora estoy en una holding familiar que se llama Zubi Group, que básicamente lo que hacemos es, bueno, tenemos distintas líneas de negocio, ¿no? Una línea de educación, una línea de real estate, una gestora donde cuelgan varios fondos y luego tenemos una parte de incubadora social, ¿no? Entonces, yo me dedico mi rol es muy transversal y doy servicio a las cuatro patas, pero en las cuatro patas hay que buscar financiación, ¿no? Y el tipo de inversor es muy distinto. Al final hay un family office, que es una holding familiar donde se engloban un poco todos los activos que tiene la familia. Hay inversores más modo venture capital, hay business angels. Entonces, claro, la pregunta de cómo busco esos inversores es muy buena, ¿no? Porque la verdad es que yo me paso el día buscando esos inversores, ¿no? Entonces, como recomendación, yo LinkedIn es una herramienta que utilizo muchísimo, ¿no? Es verdad bueno, que hay que mandar un mensaje claro y muchos mensajes, ¿no? Ese es La el tasa de tema. éxito suele ser muy baja. Pero como búsqueda de potencial lead, o sea, me parece insuperable, ¿no? Y además es una herramienta, una página que está creciendo muchísimo con el tiempo, ¿no? Cada vez más gente la utiliza, cada vez más el inversor lo mira, ¿no? Y yo lo he notado, ¿no? O sea, antiguamente te contestaba muy poca gente y hoy en día te contesta mucha más, ¿no? Entonces, mi herramienta fundamental es LinkedIn, ¿no? Pero luego el networking que hagas día a día el networking y el boca a boca es un poco lo que te va a hacer realmente conocer a los inversores, ¿no? Eventos, pues leer periódicos, asistir a cualquier tipo de pitch como el que tú tienes la mañana, pues igual, ¿no? Conocer gente, esa gente te presenta más gente. O sea, al final el networking continuo yo creo que es básico, ¿no? Y efectivamente luego hacer tu rol de research, de buscar tus inversores, ¿no? Pero el boca a boca y el networking yo diría que es la herramienta fundamental para conocer gente, ¿no? Eso que acabas de decir te lo compro 100% porque es así. O sea, yo mañana voy a eso y no estamos levantando o buscando una ronda, pero voy Mm, porque me han invitado, me flipa y claro, bueno, seguro que me llevo contactos, ¿no? O sea, que eso seguro. 100%. Sin embargo, lo que has comentado de LinkedIn, ahí es donde quiero también entrar un poco, ¿no? Porque sí, el networking y todo esto es lo mejor, pero claro, hay que también tener la oportunidad del networking. O sea, yo mañana voy a eso porque me han invitado, si no, pues no iría, ¿no? Sí, Ahí puede haber mucha gente en ese sentido de decir, pues a mí es que no me invitan a nada o no tal. Vale, vamos a tirar por LinkedIn, que eso sí que es meterte en el ordenador y accesible a todos. Tío, yo no leo mensajes privados de LinkedIn. O sea, yo tengo una empresa y por ende me escribe un huevo de gente para venderme cosas, ¿vale? mm, No me quiero imaginar al típico inversor que además tiene cierto posicionamiento o es reconocido. Bueno, es que ese tío tiene que tener fuego en la bandeja de mensajes. sí. ¿Cómo haces para Luego, llegarle? luego yo, o sea, yo he hablado con muchos inversores, luego han confesado muchos que los leen los mensajes, ¿eh? Así. Sí, no todos, pero los leen un poco por encima y si ven un poco un perfil estructurado de Vale, alguien. ahí vamos. O sea, ¿qué tienes que hacer tú para que en ese tal te clique y te lea? Bueno, o sea, un perfil serio, ¿no? O sea, al final, un perfil, pues oye, llamativo, ¿no? Con una foto seria, con un título que explique bien lo que haces y no al final, o sea, una foto. Yo siempre pongo el error de la gente que se pone la foto de graduación en Uf, LinkedIn, ¿no? Que lo hace mucha gente. mamá. Y que encima se ve como mal, ¿no? Como Sí, con me hace niebla o o un pixelada. selfie, ¿sabes? También veo gente con un selfie que me hace mucha gracia. Digo, joder, a ver, esto es Esto un no es perfil, Instagram, tío. no es Instagram, efectivamente, es un perfil profesional. Entonces, la seriedad, cuanto más serio seas y más profesionalidad reflejes, yo creo que más fácil es que tenían los mensajes, ¿no? Total. Pero al final la gente piensa que no los leen. En Instagram pasa lo mismo. Todos los influencers que tienen millones de seguidores, muchos leen muchos mensajes, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, mandar un mensaje potente, ¿no? Con atracción y reflejar seriedad y profesionalidad, ¿no? Yo creo que eso es importante para que te lean los mensajes y hacer mucho research, ¿no? Pero al final, aunque por LinkedIn no te contacten, luego, ojo, yo llevo toda la vida haciendo puerta fría, ¿no? Al final, tanto en banca privada de mis inicios como ahora, mi día a día es hacer puerta fría, ¿no? Esa puerta fría la puedes hacer de mil maneras, ¿no? La puedes ir a hacer por LinkedIn con un mensaje, puedes buscar dónde trabaja, llamar a la oficina, ahí te tendrás que pelear con muchísimas secretarias, eso lo aprendimos en banca privada cuando empecé, que hay, bueno, para llegar al contacto pasas por cinco.
Sí, sí. steps, ¿no? Pero bueno, al final hay mil maneras de hacer puerta fría, ¿no? Empieza, ya te digo, puedes ir a eventos y te presentas, puedes ir a LinkedIn, puedes ir a hacer llamadas, puedes buscar en bases de datos. O sea, hay muchas. Ahora con ChatGPT, es verdad que nombres es complicado, pero ChatGPT te permite pues buscar eventos, buscar artículos, buscar partes de LinkedIn con referencias de nombres. O sea, si te lo curras, al final lo consigues, ¿no? Y bueno, el que quiere, el que lo persigue, uno siempre se dice, ¿no? El que la sigue, la consigue, ¿no? Pues eso me pasa a mí mucho, ¿no? El ser insistente con los inversores, hay veces que piensas, joder, qué tío más pesado, pero luego al final hay muchos que me dicen, bueno, es que, oye, la insistencia, la profesionalidad, el respeto, ¿no? La educación, la seriedad, pues todo eso al final luego se ve reflejado en que Se tengas más, pues, transmite, se claro. transmite y eso te permite pues que te contesten más inversores, ¿no? Ujú. Y yo creo que eso es importantísimo. O sea, estaríamos hablando de ahí de que las primeras impresiones cuentan mucho, ¿no? Y de eso se trata. Vale, Exactamente. ahora sí, Fer, estamos llegando a ese final, ¿no? Ujú. El final sería el de he encontrado un inversor que quiere invertir, ¿no? Ahí hablamos ya de que hay un term sheet que se llama, ¿no? Como un pliego de condiciones, ¿no? Sí. Que es, vale, yo te voy a invertir esta cantidad, ¿no? Lo que hemos hablado, pero estas son las condiciones, ¿no? Para alguien que no tenga ni idea, yo sé que esto puede ser muy complejo porque puede ser el típico contrato de 50 páginas que revisan abogados, o sea, no es cuestión de que tú ahora en 2 minutos nos des total claridad, pero tú, si fueses el inversor, ¿cuáles son para ti los puntos más Mm. importantes a tratar en ese O pliego? sea, aquí nosotros siempre nos hemos asesorado muy bien, ¿no? O sea, al final bueno, tienes que tener un departamento legal fundamental y si no lo tienes porque eres una startup, pues joder, hay millones de compañías que se dedican a ayudar a startups en toda la parte legal, ¿no? Pero tener un buen term sheet y unas buenas condiciones son obligatorias. Normalmente el term sheet siempre trata o tiende a perjudicar al emprendedor, ¿no? Y yo eso da mucha pena, ¿no? Yo veo muchísimos emprendedores que llevan 3 o 4 años con la compañía y se han diluido por completo, ¿no? Al final, Ya ves. eh, Pierdes el control al final, ¿eh? exacto, pierdes el control de algo que es tuyo, ¿no? Y luego, joder, luego tienes que recomprar si es que es real. Entonces, tener muy atado la dilución, ¿no? O sea, entender muy bien tener muy bien en la mente la capacidad que tú quieres de delegar en porcentajes de la compañía, ¿no? Porque al final, o sea, es tu idea, es tu negocio, te ha costado mucho llegar a donde llegas, como para que luego regalar el equity o regalar las participaciones a diestro y siniestro, ¿no? Entonces, yo diría que de estructurar muy bien el cap table de tu compañía, tener mucho cuidado con cláusulas pues, drag along, todo esto que es al final cláusulas de arrastre, ¿no? Que luego te arrastran. Entonces, mirar muy bien los contratos yo creo que es importante y ir de la mano siempre de un departamento legal que te ayude, ¿no? Si no puedes tener un departamento legal, ¿tú crees que hoy en día un emprendedor que más o menos se maneje, que tenga ChatGPT, que no estoy diciendo que ChatGPT sustituya, ¿vale? Pero ayuda mucho, Ayuda. ¿tú crees que puede sacar un buen term sheet adelante el Yo propio creo que sí, emprendedor? ChatGPT te ayuda mucho. Y si no, si no tienes capital para pagar un abogado, siempre lo puedes encontrar de alguna manera, ¿no? Amigos, familia. Que te eche un cable, aunque Que sea. te eche un cable. O sea, por lo menos que te revise una. El ChatGPT lo hace muy bien, ¿no? De hecho, hay muchos despachos de abogados que utilizan. Yo tengo amigos que son abogados y que utilizan ChatGPT para redacción de contratos. Sí, va más rápido. Exacto. Y bueno, yo creo que ChatGPT lo hace muy bien, pero si tienes una segunda visión o alguien que te pueda echar una mano al contrato, pues más que mejor, ¿no? Pero sí, o sea, el que no tiene capital, pues que se apoye en ChatGPT o que se apoye en lo que pueda. Pero es importantísimo que eso lo revise alguien, ¿no? Que luego vienen los problemas. Y he visto millones de casos de emprendedores que pierden el equity de su compañía por no haber revisado bien los contratos, ¿no? Con lo cual, dejar todo muy bien atado, leerlo muchas veces, apoyarte lo máximo que puedas en apoyo legal y estructurar muy bien los contratos, ¿no? Que eso al final es lo que te va a evitar de tener líos luego y tener problemas y tristezas, ¿no? Que he visto mucho lío por ahí. Totalmente, Fernando. Antes de pasar a las preguntas finales del podcast, que son 4 preguntas que les hacemos por igual a todos los invitados, hay un tema que quiero tratar que es más de actualidad, ¿vale? Pero que está totalmente relacionado al final con la inversión, porque donde está el talento, donde está el emprendimiento, pues es donde está la inversión, ¿no? Si no, ¿en qué vas a Totalmente, invertir, no? totalmente. Está habiendo, obviamente, una fuga de capitales de España. Y no solo de capitales económicos, sino de capitales de talento, ¿no? Uno de los destinos, por ejemplo, es Dubái, ¿no? Porque a nivel fiscal y a nivel de ecosistema es increíble, lo están potenciando muchísimo, con sus pegas de, bueno, quizás algunas pegas culturales, otras de Exacto, clima, exacto. pero a nivel de establecer una empresa allí, es que, vamos, no nos podemos ni comparar, ¿no? ¿A ti esto te preocupa? Es decir, ¿tú crees que realmente, como muchas veces se afirma, España va en picado hacia abajo, sobre todo viendo lo que se está haciendo fuera? Sí, o sea, me preocupa mucho porque al final
es una pena que el talento que tenemos en España pues se vaya, ¿no? Yo creo que tampoco apoya mucho las condiciones que tenemos hoy en día laboralmente y autónomos, por ejemplo, que es un ejemplo clarísimo que lo vivimos día a día. Yo creo que eso no apoya mucho, ¿no? Me preocupa, pero confío también en el talento español, ¿no? O sea, yo creo que también el español le gusta hacer las cosas bien en España, ¿no? Hay otros que no tienen una otra salida que irse fuera, ¿no? Pero me preocupa, pero confío en que poco a poco las cosas vayan a mejor para el emprendedor y luego pues igual hemos visto muchas compañías grandes que se han ido poco a poco de España y poco a poco también han ido volviendo, ¿no? Entonces, bueno, me da mucha pena, ¿no? Porque al final, joder, yo he tenido emprendedores que han montado el negocio en España, se han acabado yendo fuera y la verdad que da pena, ¿no? El talento de España que se quede en España, ¿no? Y soy muy partidario que eso siga siendo así, pero también hay que ayudar por todos lados, ¿no? Si no ayudas al emprendedor, lo normal es que se vaya, ¿no? Entonces, bueno, pues también desde aquí un llamamiento a que todo el que pueda ayudar al emprendedor español, pues que le ayude, ¿no? Porque si no, daría mucha pena que poco a poco vayamos perdiendo ese rol, ¿no? Y la gente se va que yendo fuera. Obviamente, cuando tú te vas de un sitio en el que se vive muy bien, en el que está tu familia y en el que has crecido, normalmente no te vas por gusto, te vas porque Sí, te lo sí. ponen muy difícil y en otros sitios te lo ponen mucho más fácil. Mucho más fácil, Entonces, efectivamente. quizás hay que mirar en ahí y no a qué malo es el emprendedor, que ha crecido aquí, se ha formado aquí y se va. Claro, pero es que, Exacto. ¿por qué no te preguntas Sí, lo por qué vemos se mucho va? con Andorra y tal, que lo tenemos aquí al lado, lo vemos mucho con Andorra, ¿no? Que al final la gente se va ahí, pues oye, si me lo pones difícil en mi casa, pues me tendré que buscar otra casa, ¿no? Claro, Entonces, eso es lo que digo, ¿no? Fomentar mucho y tratar de pues, mejorar en lo que se pueda para que el emprendedor se quede en España, ¿no? Que eso es lo bonito, ¿no? El ver que un español triunfa, pues siempre nos gusta a todos, ¿no? Oye, pues sí, en lo que se pueda, pues tratar de ayudar, ¿no? Cada uno en su rol, cada uno en su punto clave, pero que siempre tratemos de ayudarles, ¿no? totalmente. Bueno, hablando de startups, luego fuera de cámaras hablamos de Vivio, que además te va a interesar mucho a ti a nivel personal, ya lo verás. Fenomenal. Te pregunto las 4 cositas que le Vale. pregunto a todos los invitados antes de terminar, ¿vale? Son preguntas muy sencillas. Consejo vital. Consejo vital, cabezota, ¿no? Ser cabezota con tus objetivos, ¿no? Al final yo creo que a mí en la vida lo que me sale porque soy muy insistente, ¿no? Y soy cabezota y lo peleo y entonces el insistir en lo que te gusta y en lo que crees, yo creo que es importantísimo, ¿no? Consejo ahora profesional. Consejo profesional, no tirar la toalla nunca. Que bueno, va muy de la mano, ¿no? Con el primero. Va de la mano, pero creo que ser consistente y luego pues, lo que te comentaba antes, ¿no? El emprendedor vive un vaivén de idas y venidas constantemente y joder, es muy fácil tirar la toalla. Oye, no puedo más ya, macho. Mira, ya dejo esto, me voy a hacer otra cosa, pero ese es el problema, ¿no? Yo creo que el que no lo hace y lo consigue mantener y sufrir y tal, luego el éxito es mucho más gratificante, ¿no? Entonces, insistir y no desistir, ¿no? Es un poco la idea. Totalmente. Tercera pregunta. Recomiéndanos a alguien que tú sigas su trabajo, que te guste y creas que nos puede aportar. Puede ser en el mundo del emprendimiento, de la startup, lo que tú consideres. Pues tengo un amigo que no voy a decir el nombre todavía porque es medio sorpresa, pero es futbolista y es un futbolista que ha estudiado mucho, ¿no? Anda. Entonces, es uno de los... tiene un máster, tiene una carrera, ¿no? Y yo me he apoyado mucho en él. Entonces, bueno, lo voy a intentar. Mi objetivo es intentar que venga aquí con vosotros, pero a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Porque bueno, ha sufrido todas las categorías, desde muy pequeño ha llegado hasta primera división. Y eso lo ha basado mucho o lo ha apoyado mucho en su carrera, en su manera de vivir las cosas. A mí me ayuda muchísimo. Creo que sería un punto muy fuerte para este podcast. Así que voy a intentar que venga en algún momento y os lo pasaré a ver si lo consigo. Pues yo te lo agradezco mil. De hecho, bueno, es que has contestado a la última pregunta, que era ¿Así? a ver a quién nos podías traer, ¿vale? Ya me quedo con esa. Y ahora la pregunta anterior es eso, alguien de quien podamos aprender. Imagínate que yo quiero aprender más sobre levantamientos de capital o sobre emprendimiento, tal, algo que tú nos recomiendas, a alguien que divulgue o que tú sigas, que te guste. Sí, o sea, yo leo muchos libros, ¿no? Y la verdad que me baso, pues que nombres hay miles, ¿no? Pero bueno, cualquier libro que sea así un poco sobre el mundo startup y tal, a mí me sirve mucho, ¿no? No te sé decir un nombre ahora, pero lo pienso y ¿Tienes algún libro en tu mesilla de noche? Tengo un libro de Hyrox ahora que sé. ¡Hostia! Que esa es tu otra faceta que no hemos hablado de ella, Sí, ¿verdad? no, eso es duro, que ya te lo contaré algún día, pero no soy muy de leer libros.
Me gusta mucho el podcast y tal, por eso agradecí mucho que me invitaras, Ajá. pero ahora mismo el libro a ver si es Hyrox, ¿no? Aprovechando, yo centro muchísimo en mi día a día en el deporte, ¿no? O sea, evidentemente trabajo, familia muchísimo, ¿no? Y deporte, ¿no? Trato de entrenar pues, prácticamente todos los días, entreno 6 días a la semana Joder. y eso me ayuda muchísimo a que el día a día pues, sea más fácil, ¿no? Los problemas los dejo en el gimnasio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy Tengo un bien. mal día, voy al gimnasio, corro, hago Hyrox, hago lo que toque y eso me ayuda a que luego, pues cuando llego a casa, cuando llego al trabajo, pues esté más tranquilo, ¿no? Y bueno, pues si me dices a una persona la que apoyarse, pues diría el deporte en general, ¿no? No tanto una persona como tal, sino el deporte, ¿no? Porque a mí me sirve muchísimo el apoyarme en el deporte para que luego mis objetivos sean más fáciles de cumplir, ¿no? Totalmente. Yo, así off topic, mi mesilla de noche tiene 2 libros ahora mismo, que, bueno, me los he leído los 2, pero ahí están. La última biografía de Elon Musk, así, Hombre, ya. rompiendo tópicos, y de Hard Things About the Hard Things, Sí, que es, sí, bueno, la traducción en español creo que es cómo liderar una sí, startup o como algo le así. llaman, No sé eso por qué traducen las cosas así de mal, pero bueno, lo en fin. conozco. Fernando, ha sido un auténtico Oye, placer. millones Muchísimas gracias. de gracias a vosotros y nada, nos vemos pronto.